Un gusto en saludarlos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre uno de los temas de segundo año de bachillerato de lenguaje y literatura, conocido como los mecanismos de cohesión textual. Para ello, primero tenemos que comprender qué es un texto. Y pues, según la Real Academia Española, podemos definir un texto como un conjunto de enunciados, ya sean orales o escritos. Este tiene ciertas propiedades que son conocidas como la coherencia y la cohesión. Cuando hablamos de cohesión nos referimos al discurso, es decir, a la parte superficial del texto, mientras que cuando hablamos de coherencia nos referimos a todas aquellas ideas que conforman un texto, es decir, la estructura profunda del texto. De ahí, en este caso, nos vamos a centrar un poco más sobre la cohesión. En el caso de la cohesión, pues ya dijimos, la coherencia se refiere a la estructura profunda, mientras que la cohesión se refiere a la estructura superficial. Ahora, básicamente lo que quiere decir esto es que busca que todas las partes que integran un texto se encuentren relacionadas entre sí mediante el uso de ciertos mecanismos lingüísticos, los cuales pues resaltan el relieve de la unidad estructural del texto. Estos mecanismos de orden morfosintáctico y semántico reciben el nombre de procedimientos de cohesión textual. Cuando hablamos de los procedimientos de cohesión textual, nos referimos a todos aquellos mecanismos de cohesión textual que permiten que un texto se comprenda como una unidad comunicativa de sentido pleno y no como un conjunto de frases inconexas. Como veremos a continuación, existen varios mecanismos de cohesión textual. Entre ellos, pues podemos mencionar la repetición y la recurrencia, la cual se divide en fónica. Esta tiene sus subdivisiones, que son los fonemas, los esquemas acentuales, los esquemas tonales y los recursos fónicos. Luego también tenemos la sintáctica, que son los paralelismos, y también tenemos la léxica. Luego tenemos las sustituciones, que se dividen también en semántica y en léxica. Tenemos las elipsis. También tenemos las identidades referenciales, las cuales son tres, que son la diéxis, la anáfora y la catáfora. Y también tenemos los marcadores textuales. En esta ocasión nosotros vamos a revisar una de las clasificaciones de marcadores textuales, las cuales son tres categorías en las cuales se dividen estos marcadores. La primera es los que estructuran el texto, los que estructuran las ideas y por último tenemos los que introducen operaciones discursivas. Ahora, luego de esta breve introducción, veremos un poco de cada uno de estos mecanismos de cohesión textual. Cuando hablamos de la repetición y recurrencia nos referimos al momento en que nosotros repetimos palabras o frases dentro de los textos. Dentro de esa categoría también se encuentran otras subcategorías que se refieren, por ejemplo, a la fónica, la cual toca temas como los fonemas, que son sonidos característicos de las palabras. Por ejemplo, en el español nosotros decimos las vocales como A, E, I o U, pero en inglés se pronuncian de otra manera, como A, I, E, O, U. De ahí tenemos también los esquemas acentuales. En el caso de los esquemas acentuales nos referimos a las sílabas tónicas de las palabras. Por ejemplo, las palabras agudas son básicamente las que tienen la sílaba tónica en la última sílaba y se tildan si terminan en ns vocal. Las palabras graves son las que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba y se tildan si no terminan en ns vocal. También tenemos las palabras esdrújulas, que pues su sílaba tónica la tienen en la antepenúltima sílaba y siempre se tildan, y las sobredrújulas, que también la tienen en la antepenúltima sílaba, su sílaba tónica, y siempre se van a tildar. Ahora, también tenemos los esquemas tonales, que se refieren a la elevación y a la disminución del tono de la voz, y esto es importante, por ejemplo, cuando se recita un poema o cuando se hace un discurso. También tenemos los recursos fónicos, que se refieren a los que se encargan de moldear el lenguaje a partir de la pronunciación. Y aquí pues normalmente vamos a encontrar aquellas figuras literarias como lo son el polysyndeton, que son la repetición de conjunciones, la concatenación, que es la repetición de una palabra al final y al inicio de una oración. Tenemos la anáfora, que se refiere a la repetición de una palabra al inicio de cada frase. Esta anáfora no hay que confundirla con el mecanismo de cohesión textual, ya que en este caso esta anáfora se refiere a una figura literaria. También tenemos el polípote, que pues se refiere a un mismo verbo sustantivo que aparece dentro de un texto, solamente que con diferentes conjunciones y tiempos verbales. También tenemos la bimembración, que se refiere al uso de dos elementos acumulados en una frase que están unidos por conjunciones. Y tenemos la gradación, que son palabras las cuales permiten una escala. Por ejemplo, cuando decimos tibio, frío y caliente, refiriéndonos a la temperatura. También dentro de las recurrencias y repeticiones tenemos otras dos subcategorías, que son la sintáctica y la léxica. En el caso de la sintáctica nos referimos al uso de los paralelismos. Los paralelismos básicamente se refieren a la repetición de una unidad sintáctica, es decir, a la repetición de las ideas o de un conjunto de palabras dentro de un enunciado. También tenemos el caso de la léxica, pero la léxica en este caso se refiere a la repetición de una misma palabra dentro del enunciado.
En el caso de las sustituciones, también tenemos otras categorías, por ejemplo la sinonimia, que se refiere al uso de sinónimos, los cuales se clasifican en sinónimos totales, que se refieren a palabras que siempre van a ser sinónimos, por ejemplo decir chucho y perro. También tenemos los sinónimos referenciales, que solamente van a ser sinónimos en un contexto determinado, por ejemplo la palabra competencia. En un entorno deportivo se refiere a una competencia donde dos jugadores o atletas van a intentar de llegar a alcanzar una meta o algún objetivo. Pero en casos o en cuestiones jurídicas, por ejemplo, una competencia es lo que le compete a un juez o lo que le compete hacer a una persona. De ahí tenemos los sinónimos eufemísticos, que son términos los cuales se reemplazan por uno similar, ya que su uso podría llegar a ser malsonante. Por ejemplo, en vez de decir la palabra viejo, se podría utilizar la palabra adulto mayor. También tenemos la categoría de antonimia, que se refiere al uso de los antónimos, que también se clasifican en subdivisiones, como lo son antónimos complementarios, que la presencia de uno excluye al otro, los antónimos graduales, que son términos que permiten gradación, y los antónimos recíprocos, que quiere decir que la presencia de uno trae consigo la presencia del otro. Luego tenemos los hiperónimos. Los hiperónimos son palabras las cuales engloban a otras en su significado. Por ejemplo, decir la palabra arma, que podría englobar a otras como pistola, ballesta, cuerda, etc. También tenemos las palabras hipónimos, que se refieren a las palabras que están englobadas en el hiperónimo, como la pistola, la cuerda, la ballesta, etc. Y los cohipónimos se refieren a todo ese conjunto de palabras englobadas dentro de un hiperónimo. También tenemos el caso de la paráfrasis, que se refiere básicamente a parafrasear las cosas, o decir las cosas desde nuestras palabras. Luego tenemos a la clasificación léxica dentro de las sustituciones, que se refiere, por ejemplo, a los verbos, que se pueden sustituir por verbos similares, y a las nominalizaciones, que pues básicamente consiste en reemplazar un adjetivo o un verbo ya utilizado antes por un sustantivo. Antes de abarcar de lleno a las identidades referenciales, es importante conocer un poco sobre las proformas y los proadverbios. Las proformas son básicamente palabras que están vacías de significado hasta que se introducen dentro de un contexto. Por ejemplo, en el caso de los pronombres, yo puedo decir la palabra él y no va a tener ninguna referencia. En cambio, cuando yo lo introduzco dentro de un texto, se va a referir a una persona determinada. De ahí sucede el mismo caso con los proadverbios, que son palabras o adverbios que no tienen un significado claro hasta que se introducen en un contexto o estén en una situación o una circunstancia determinada. Como primera identidad referencial vamos a hablar sobre la diéxis, que sirve para designar algo presente entre los hablantes o en el propio enunciado, utilizando recursos lingüísticos. Tenemos en primer caso la diéxis personal, que se refiere a identificar las personas que participan en la situación comunicativa, es decir, el receptor y el emisor. Para ello se puede hacer uso de los pronombres en primera, segunda y tercera persona. También tenemos el uso de vocativos, los cuales pueden inferir o no en la presencia del lector. También tenemos la diéxis espacial, que se refiere a la manera en la que se va a ubicar un objeto en el espacio o en la situación. Para ello se hace uso de los adverbios y de los pronombres demostrativos. Y también tenemos la diéxis temporal. La diéxis temporal sirve para indicar el tiempo, los eventos o las situaciones mediante el uso de adverbios o de los tiempos verbales. Luego, como segunda y tercera identidad referencial, tenemos primero el caso de la anáfora, que sirve básicamente para sustituir lo que ya se dijo anteriormente, y para ello se hace uso de pronombres en tercera persona, pronombres demostrativos, pronombres posesivos, pronombres y adverbios relativos, los adjetivos demostrativos, adjetivos distributivos y adverbios de modo, lugar y tiempo. También, pues, como tercera identidad referencial, tenemos la catáfora, que sirve para adelantar lo que seguirá a continuación. Luego tenemos el caso de la elipsis, que sirve básicamente para suprimir palabras o frases que ya se sobreentienden. Esta puede suprimir ya sea el caso del sujeto, por ejemplo en el caso de la elipsis nominal, las preposiciones, en el caso también de que pueda suprimir verbos y también en el caso de que pueda suprimir oraciones dentro de los enunciados. Como último mecanismo de cohesión textual tenemos a los marcadores textuales, que básicamente son de los mecanismos de cohesión más importantes y que tienen numerosas clasificaciones. Y básicamente su función es enlazar los enunciados que tiene un texto. Ahora bien, el día de hoy pues básicamente solo hablaremos de una forma de organización de los marcadores textuales, las cuales se dividen en tres clasificaciones. La primera básicamente son los conectores que estructuran el texto. Estos indican que el texto tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Básicamente en esta categoría entran los iniciadores, que sirven para empezar un enunciado,
los ordenadores, que sirven para expresar un orden, de transición, que sirven para cambiar de tema, los continuativos, que sirven para continuar el tema, los distributivos, que hacen una distinción entre dos apartados del discurso, los recapitulativos o de resumen, que sirven para resumir todas las ideas anteriormente dichas, espacial y temporal, que indican el espacio o el tiempo, y también tenemos los conclusivos, que nos sirven para concluir lo que ya se dijo anteriormente. Luego tenemos los conectores que estructuran las ideas. Estos sirven para explicar la estructura externa e interna del texto. En este caso tenemos los de adición, que sirven para agregar elementos dentro del texto, los de contraste, que sirven para contraargumentar, los causales, que indican la causa de una situación, los consecutivos, que indican la consecuencia de dicha situación, y los condicionales, que te determinan las condiciones para que algo se dé o para que algo suceda. Luego tenemos los conectores que introducen las operaciones discursivas. Pues básicamente estos hablan de la subjetividad u objetividad del texto. Y en esta categoría entran los de expresión desde el punto de vista, de expresión de manifestación de certeza, que sirven para introducir básicamente el punto de vista del emisor. Tenemos también los de confirmación, que es para confirmar lo que ya se dijo anteriormente. Los de tematización, que es para enunciar aquello de lo que se va a hablar. Tenemos los de reformulación o aclaración, que es para aclarar algo que ya se dijo. Por ejemplo, cuando decimos es decir, en otras palabras. Y también tenemos los de ejemplificación, que son con la finalidad de ilustrar lo que se acaba de decir. Luego de haber estudiado un poco de los mecanismos de cohesión textual, haremos el siguiente ejercicio, el cual consiste en identificar los mecanismos de cohesión textual dentro del texto mediante los siguientes señaladores. En el caso de las recurrencias y repeticiones léxicas y sintácticas se marcarán de color verde. En el caso de las sustituciones, como lo son la sinonimia, se marcará de color morado, los hipónimos y los hiperónimos de color naranja, las paráfrasis se subrayará. En el caso de la diéxis, tanto personal, espacial y temporal, se marcarán de color amarillo. En el caso de la anáfora se marcará de color celeste, en el caso de la catáfora de color azul, la elipsis de color rojo y los marcadores textuales de color rosado. Como vemos, a continuación se presenta el texto en el cual realizaremos el ejercicio. Te recomiendo que pares el video, lo leas y saques tus respuestas antes de que yo te muestre la solución. Para realizar el análisis del texto, iremos leyéndolo y a su vez vamos a ir identificando cuáles son los mecanismos de cohesión textual utilizados en él. En la primera parte dice lo siguiente. En la feria de mi pueblo siempre se acostumbra a realizar una exhibición de arte que permite a los jóvenes talentosos mostrar sus piezas. Este año mi novio y yo decidimos que nos enfocaríamos en las pinturas de mi amiga Carla. En este fragmento se encuentra que las palabras piezas y pinturas corresponden a sinonimia, es decir, a sinónimos. Y en el caso de mi novio y yo se refiere a una diéxis personal, porque refleja la presencia de dos sujetos dentro del texto. La siguiente parte dice lo siguiente. Cuando entramos a la exhibición, había una chica en la puerta ofreciéndonos bebidas, y consideramos que la mejor manera de disfrutar nuestra noche sería con una copa de vino, pero, como dirían en mi ciudad, nos pasamos un poco de copas y tuvimos una noche loca. En este fragmento se ve la presencia de una elipsis con la palabra exhibición, ya que al inicio del texto esta palabra aparece acompañada de arte. Entonces, en este caso, la palabra exhibición se omite la palabra de arte, ya que se sobreentiende de que de eso trata la exhibición. Luego tenemos que la palabra bebidas y vino refieren a un hiperónimo y a un hipónimo, siendo bebidas el hiperónimo y el vino el hipónimo. También la palabra noche hace referencia a una diéxis temporal debido a que, si nos acordamos, tenemos el día, la tarde y la noche. Luego tenemos también la palabra copa, que es una recurrencia, en este caso léxica, ya que se repite la palabra. Y tenemos también la palabra pero, que hace referencia a marcador textual. Y la frase nos pasamos un poco de copas y tuvimos una noche loca. Esta es una paráfrasis de, en vez de decir nos emborrachamos, decidimos utilizar otras palabras para referirnos a ellas. La siguiente parte del texto continúa así. Por supuesto que disfrutamos de las pinturas, aunque solo veíamos como de todos los colores únicamente resaltaba el azul en cada una de las piezas. Al salir de la exhibición decidimos caminar hacia donde el viento nos llevara y terminamos en un pueblo muy poco conocido de nombre Bacares. Pero a pesar de nunca haber escuchado de este lugar, pasé una increíble noche con mi novio e incluso me compró una hermosa cadena de metal, aunque de acuerdo al vendedor se trata de una cadena de oro, pero no sabría si confiar en su palabra. En esta parte del texto encontramos que la palabra por supuesto se refiere a un marcador textual. Luego tenemos que la palabra colores y azul se refieren a un hiperónimo y a un hipónimo, siendo los colores el hiperónimo y el azul el hipónimo. También tenemos que caminar hacia donde nos lleva, donde el viento nos llevara, se refiere a una paráfrasis, ya que quiere decir que caminábamos sin rumbo. Luego tenemos, terminamos en un pueblo. Eso hace referencia a una catáfora, ya que el nombre del pueblo se menciona después, que es Bacares. Luego tenemos cuando se refiere a muy poco conocidos
y nunca haber escuchado de este lugar. Eso se refiere a una repetición, o bueno, una recurrencia sintáctica, ya que repetimos la idea de que este lugar no se ha conocido y de que este lugar no se sabe nada de él, solamente que con diferentes palabras. Luego tenemos me y su, que hacen referencia a una anáfora, ya que me hace referencia a mi novio y su hace referencia a las palabras del vendedor. Por ende, estos pueden ser considerados anáfora para no tener que repetir esos mismos sustantivos. Luego tenemos también la palabra metal y oro, que son un hiperónimo y un hipónimo, siendo el hiperónimo el metal y el hipónimo el oro. Y por último, en este fragmento también tenemos la palabra de acuerdo. De acuerdo, en este caso, sirve como un marcador textual. Luego viene el último fragmento y este dice lo siguiente. La verdad, este día lo clasificaría como uno de los mejores de mi vida, ya que en una sola noche hice todas mis cosas favoritas, apreciar el talento joven, beber alcohol y tener una cita romántica con mi novio. En este fragmento, el marcador textual, el cual hemos resaltado, es mis cosas favoritas, ya que antes de los dos puntos se menciona que lo que se va a decir a continuación son las cosas favoritas de quien lo narra. Y en este caso, esto sería referente a una catáfora.